Bien, buenas tardes a todos. Ya con la pequeña introducción que nos están haciendo favor tanto Yair como la doctora Vianey, quiero reiterarles, mi nombre es Ricardo Castillo, soy el director del Centro Universitario de Educación en Salud de Humanidades y en esta ocasión continuamos con nuestras sesiones académicas. Tenemos la oportunidad del día de hoy de contar con una ponencia pues bastante importante para los sistemas de emergencias médicas, para los sistemas de la policía de los diferentes países que nos visitan. Pues bueno, considero que es un tema sumamente significativo para abordar, en este caso, las diferentes circunstancias que se nos pudiesen presentar. Nada más para hacerlo más fructífero la sesión, recordemos por favor que deben de mantener su micrófono apagado, a menos que nuestro profesor les solicite o les pida, les haga alguna pregunta, alguna indicación, podrán encenderlo. Mientras tanto, manténganlo apagado. Por ahora, salvo la mejor opinión del maestro, mantengan la cámara apagada. ¿Sale? Pues bueno, me parece que, déjenme checar aquí algunos datos. Ok, me parece que ya lo presentaron, maestro. De todos modos, le agradezco muchísimo a Yair la oportunidad que nos brinda de estar aquí, de compartir este momento y esta clase con nosotros. Ya como lo han comentado, es profesor de diferentes instituciones y es un honor tenerlo de profesor en nuestro centro universitario. Pues les doy la más cordial bienvenida a todos, agradeciendo a los diferentes países que nos acompañan en esta ponencia y que esto, pues bueno, sea de retroalimentación y sea significativo para un aprendizaje en nuestro sistema de emergencia de todos. Bienvenido, Delta. Adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco muchísimo la introducción. Pues yo estoy muy contento, la verdad, de tener tantas personas de varios lugares. Esto creo que es algo muy importante. Es un tema que obviamente nos compete a todos y nos compete a todos no nada más porque seamos parte del sistema de seguridad, ¿no? Nos compete a todos porque es un tema muy importante y como lo vamos a ver el día de hoy, pues sí necesitamos tomar en consideración lo que pasa a través del mundo, ¿no? El día de ayer, me parece, hubo una situación de este tema justamente en Rusia y a pesar de que no puedo tener ahorita acceso a la información de ese incidente, pues sí vamos a tomar temas muy parecidos, ¿no? Agradezco otra vez infinitamente a todos los que están presentes el día de hoy. Créanme que esto vale muchísimo para mí. Es un tema muy largo, voy a tratar de que sea lo más claro y más corto posible. Esto con la finalidad de que ustedes pues tengan ese conocimiento y que sepan qué hacer en caso de un siniestro como el que vamos a observar. En la parte de la actuación del tirador activo es un tema muy selectivo en el aspecto de que necesitamos tomar en cuenta todos estos procesos que van a pasar en la mente criminal de alguien o en alguna situación en donde nos encontremos nosotros trabajando, ¿no? Este tipo de situaciones lamentablemente se da a nivel laboral, se da a nivel sociedad, se da a nivel familiar y obviamente lo que intentamos nosotros es generar esa conciencia y que ustedes obviamente puedan identificar este tipo de acciones. Quienes quieran prender su cámara, adelante, no tengo ningún problema en ello, la verdad es que me sentiría mejor porque así no estoy platicando nada más con la pantalla y pues obviamente verlos pues cambia, ¿no? Así puedo ver si sí le está gustando o no le está gustando, entonces quienes quieran prender su cámara sean libres de hacerlo, ¿no? Tenemos muchas personas ahorita que están conectadas de Nezahualcóyotl, la comandante Nuria Azucena, un saludo hasta la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. Bien, vamos a iniciar. La actuación del Servicio de Emergencias Médicas ante el tirador activo. Este tema es un poco, pues, interesante, o más bien es de suma relevancia, y necesitamos encontrar varias cosas. Principalmente tenemos que identificar qué es una táctica y qué es una conducción. La táctica siempre va a ser algo directo, ¿no? Y la estrategia es aquello que nosotros vamos a hacer en conjunto y es como trabajamos normalmente cuando estamos en nuestros servicios del diario, ¿no? Es muy importante
que tomemos en cuenta que todo lo que ustedes van a ver el día de hoy no los va a hacer expertos en el tema. Necesitan obviamente tener un progreso y una educación continua para que puedan abordar el tema conforme a los estándares lo están solicitando. Estos escudos que ustedes están viendo es afortunadamente los lugares en donde pues estamos colaborando entre varias empresas para obviamente mejorar, perdón, mejorar este sistema. Este sistema que nosotros estamos manejando o que Serían queremos, 82.50 de cambio, en un momento te hablan. Ya tienes la jeringa, ¿verdad? ahí les encargo tantito de sus micrófonos, por favor. Y hay que revisar bien el cambio, ¿no? Para que no Tú vaya a tienes tener la problemas. opción de apagar los micrófonos. Dale clic donde dice participantes, que ahí le das clic en el derecho de su nombre y apágale el micrófono. Ok. Aquí tienen que ser que son un buen. Se mandó una malteada que sea esa, no sé de qué sabor. Sí, son varios, Listo. pero siempre que se activa su micrófono, aparece hasta arriba. Ok, ya. Listo, ya lo encontré. Muchísimas gracias. Bien, entonces, necesitamos nosotros pues entender que este trabajo es un trabajo en conjunto. No solamente lo vamos a realizar individualmente, sino que tenemos que aprender a sobrellevar estos temas. Esta frase me gusta mucho. Quiero iniciar con esta frase pues, muy asertiva, muy acertada, perdón. La educación es la vacuna contra la violencia. A pesar de que nosotros estamos en un mundo inmersivo en una violencia que vemos día a día, es importante saber que si nosotros actuamos de forma profesional y educamos a estas personas vulnerables, la violencia puede disminuir. Pero también podemos entender o podemos encontrar que no siempre las situaciones van a ser de este tipo. ¿Por qué? Hay situaciones que van a salir de nuestra comprensión y que van a salir de nuestro alcance y necesitamos saber cómo identificar estas amenazas. Si alguien quiere participar, puede prender el micrófono y puede hacer su pregunta. Si quieren levantar la mano, adelante también. Yo creo que para hacerlo más rápido, solamente hablen por el micrófono y listo. Ahora, me gustaría preguntarles, para ustedes, el servicio de emergencias para los policías y para el personal civil que está dentro de la plataforma ahorita, ¿qué es una amenaza para ustedes? Delta, buenas tardes. La amenaza, es toda amenaza que ponga en riesgo la vida. Ok. Ok, mi comandante, gracias. Sí, básicamente, pues todo aquello que ponga en riesgo la integridad física, ¿no? La integridad física de alguna persona y de cualquier otra situación. El concepto general de una amenaza, pues es esa acción que va a anticipar para poder dañar a esta persona, ¿no? A ese alguien. No nada más es dañar a una integridad física, sino también a una integridad emocional, una integridad psicológica, y en algunos casos se puede conceptualizar hacia algo objetivo, ¿no? Hacia algún objeto, perdón. Este concepto, pues, tiene varias referencias, ¿no? Y se puede manipular de acuerdo al tipo de acción que nosotros vayamos a encontrar. En definición del ataque y de la agresión, el ataque básicamente es ese efecto de atacar, ¿no? De embestir, de generar una ofensa, de destruir. Y en la parte de agresión va a surgir de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer hacia otro alguien, ¿no? En este caso, lo vamos a llevar hacia la parte física. ¿Esto con qué objetivo? Esto con el objetivo de entender cuando es un ataque, cuando es una agresión y cuando las personas llegan a ser hostiles. No todas las personas que llegan a estar enojadas llegan a ser hostiles, o no todas las personas que están enojadas llegan a ser violentas. Hay personas que han sido violentadas, por ejemplo, pero no entienden o no se ha generado una acción anterior, solamente pasa y listo. Pero en algunos casos sí hay puntos en donde nosotros tenemos que identificar esos pequeños datos que nos da la psicología, ¿no? Vamos a hablar de un tema importante que es el síndrome de Amok, que ahorita vamos a hablar de ello y voy a pedirle también a un colega, mi colega Charlie, el profesor Charlie, si en algún momento llega a poder
pues complementar esta información, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos a definir nosotros una amenaza, ¿no? O una amenaza activa? Esta parte es muy sencilla hasta cierto punto. ¿Por qué? En esta definición vamos a encontrar cuatro objetivos o 4 puntos importantes. El primero es el tirador activo. El tirador activo, la violencia en el lugar de trabajo, y eso es algo muy importante porque muchas de las situaciones que se han observado a nivel mundial tienen que ver con la violencia en el lugar de trabajo, las amenazas internas y el terrorismo. Estas dimensiones van a englobar todo lo que tenga que ver con esta amenaza activa, ¿no? Esta amenaza activa, pues obviamente tenemos que identificarlas y saber cómo nosotros vamos a responder ante estas situaciones. Hay situaciones, por ejemplo, donde llegan o podemos encontrar amenazas híbridas y poder encontrar varias de estas en el mismo punto. En México, lamentablemente, sí llegamos a tener todas al mismo tiempo. En muchos estados de la República se han dado este tipo de situaciones y es complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas pues, no tienen ese conocimiento de qué hacer ante una situación de este tipo, ¿no? Vamos a definir como tal el ataque activo, o como lo define el Departamento de Estados Unidos, es un individuo que va a participar solamente activamente para matar a las personas que más pueda en un lugar, ¿no? Esto es lo que ellos nos dan por definición. Estos casos con tiradores activos, con armas de fuego, pues van a generar el mayor daño posible. Hay algunos artículos, perdón, que te dicen cómo poderlos identificar y qué hacer ante estos ataques, pero la mayoría de estos artículos solamente es el copy-paste de otro artículo. Lo que no te enseñan o lo que no te mencionan es cómo identificar este tipo de situaciones y qué debemos de realizar nosotros. Es muy importante que cuando ustedes se encuentren en una situación de este tipo, lo primero que hagan es retirarse. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Lo que quiero es de que entendamos cómo es esta función. Ahora, si alguien de ahí de Quest me puede echar la mano no solamente en checarme los tiempos, porque no veo la hora aquí en la pantalla, se los voy a agradecer. Entonces, Claro, profesor, yo le aviso. gracias, doctora. El perfil de un tirador activo nos va a decir que es un individuo que va a estar involucrado en la tarea de generar daño a otras personas. Esta situación nos va a llevar a puntos vulnerables en contra de las personas que se encuentren ahí o que puedan ingresar a ese lugar. La mayoría de estos tiradores no tiene un patrón específico, pero sí podemos identificar el riesgo potencial de una persona que pueda generar daño a otro alguien. Es por eso que el día de hoy lo que queremos nosotros es de que ustedes puedan comprender e identificar de forma más sencilla cómo poder manejar este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones son impredecibles. ¿Esto qué quiere decir? No sabemos en qué momento va a ocurrir, cómo va a ocurrir y en qué lugar va a ocurrir. Lo que sí podemos saber es que si estamos nosotros en algún lugar o escuchamos que hay alguna situación complicada, necesitamos salir del lugar e inmediatamente dar aviso a las autoridades, pero no es lo mismo dar aviso a las autoridades desde afuera de la zona del incidente o en la zona caliente, por así decirlo, donde está el tirador activo. ¿Por qué? Estas situaciones de tiradores activos no van a durar más de 10 o 15 minutos. Se han reportado ataques que duran algunas situaciones hasta de 2 a 3 minutos y han acabado con muchas vidas en ese lugar. La intención de esto es que obviamente sepamos identificar de forma rápida y concreta qué es lo que está sucediendo y cómo está pasando en estos lugares, ¿no? Debemos entender también que las actuaciones policiales tienen una responsabilidad enorme.
Afortunadamente el día de hoy estamos encontrando o están presentes policías que tienen esta proximidad con este tipo de situaciones y no estamos exentos a que ocurran este tipo de lesiones o que puedan llegar a generar complicaciones en el lugar. Como definición, muchas de las veces vamos a encontrar asesinos en masa y estos asesinos en masa van a generar estas complicaciones. ¿Por qué? Porque lo van a hacer de forma simultánea, lo pueden hacer en objetivos concretos, atacar al mismo tiempo en diferentes lugares. Pueden ser de una sola índole o puede ser de un solo estado o de una sola ideología, y esto pues lo va a complicar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a manejar este tipo de ataques en el mismo lugar, perdón, en el mismo día, en diferentes lugares. Es muy importante identificar cómo nosotros podemos trabajar en ellos. Hay protocolos que se manejan, ¿no? En Colombia, por ejemplo, mi comandante Dubián me comenta que hay muchos protocolos que ellos han generado y que han sido efectivos hasta cierto punto para poder ayudar a las víctimas de este tipo. Y es una investigación enorme la que ellos generan. En México se realizan este tipo de investigaciones, pero pues la información llega a ser un poco más complicada. ¿Por qué? Porque incluso estoy seguro que el día de hoy ustedes van a decir, ¿a poco esto pasó aquí en la Ciudad de México? ¿No? Pero bueno, esta categorización de los tiradores activos nos va a llevar a una subcategoría, ¿no? El tirador activo, recuerda que es aquella persona que va a estar en un lugar tratando de afectar a otros alguien, ¿no? Pero vamos a hablar de una categoría que se llama la categoría de AMOC. Esta categoría de AMOC es muy complicada en el aspecto de que si no la identificamos de forma asertiva, vamos a inculpar o vamos a generarle problemas a otro alguien. ¿Esto qué es? ¿Por qué es? Esta popularización del término o de la categoría AMOC es hacia un juicio que no siempre vamos a tener nosotros o que no siempre vamos a encontrar en las personas y que llega a ser complicado. ¿Por qué? ¿En qué aspecto va a ser complicado? Porque no sabemos cómo es ese proceso mental o psicológico que está llevando esta persona. La mayoría de los tiradores activos no llegan a tener esta categoría, pero sí es muy importante no dejarlo a un lado. ¿En qué podemos nosotros basarnos en esta evidencia? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Este proceso de rabia o de estallido o de enojo abrupto puede ser en un periodo de corta duración. Y aquí llegan algunas complicaciones para aquellos que están en la licenciatura o que son criminólogos o criminalistas para identificar el comportamiento de estas personas. No nada más es identificar qué es lo que pasa en su mente, sino que el hecho que ellos o el acto que ellos están realizando me va a llevar a alguna complicación. Estas capacitaciones es muy importante, muy importante que las llevemos a todo el público en general. ¿Por qué? Porque ustedes van a observar el día de hoy que esta información es muy efectiva. El síndrome de AMOC es muy común en estas personas que tienen un enojo que no saben de dónde viene, ¿no? Muchas personas en lo personal llegan y dicen, oye, ese muchacho está enojado, ¿no? Y tú le preguntas, oye, ¿qué te pasa? No, pues no tengo nada. ¿Estás enojado? Sí. ¿Por qué? No sé. Ese tipo de datos hay que tomarlos muy en cuenta. Sobre todo si trabajas con ese alguien, porque va a llegar enojado, trabaja enojado y se va enojado. Si nosotros no tomamos terapias, esto va a ser como ir metiendo ese enojo en una bolsita y va a llegar un momento en donde esa bolsita ya no vas a poder meter más ese enojo. Y aquí podemos identificar o probablemente podamos encontrar este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer entender con este síndrome? Este síndrome lo han vivido muchas culturas, ¿no? Los vikingos, por ejemplo, lo manejaban antes de entrar en combate y pues eso les facilitaba el desenvolverse en combate de forma más sencilla. Muchos de los que pertenecen a grupos activos en la policía que tienen que ver con esta intervención a nivel, pues, que tienen que ir por los maleantes, tienen que buscar esa alerta, ¿no? Muchas veces
llegamos como que con el miedo, la inseguridad de no saber a dónde es, y tenemos que estar preparados para lo que tiene que salir. Ese periodo corto de tiempo de que vas con el miedo al entrarle a los catorrazos, pues es muy importante, y eso puede darse por esto. Y no por esto quiero decir que ya tienes este síndrome, simplemente es ese momento en el que tu cerebro está actuando para que funcione de forma correcta. Anteriormente también lo manejaban para los que creían en situaciones paranormales y todo este rollo, sino que antes de pensar en algo paranormal, pues trata de encontrarle la lógica a lo que tú estás viendo, ¿no? Estas personas que llegan a presentar esto normalmente son personas tímidas, personas introvertidas, que a veces no son expresivas, y eso pues llega a ser un poco complicado también. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en donde tienen que sacar ese enojo. La figura del pseudocomando es muy sencilla. Si ustedes recuerdan a Rambo, Rambo tiene una personalidad diferente, ¿no? A él, si alguien se lo hace, pues él busca la forma de desquitarse, ¿no? Esto, pues, tiene que ver también con muchas partes psicológicas que ha venido desde su infancia, y busca la forma de cómo exteriorizar, pues, ese sentir. Las situaciones hostiles, pues es un punto en donde pues, normalmente puedes liberarte de toda esta emoción, ¿no? No nada más es el enojo del momento, sino que es todo un proceso hormonal y es todo un proceso que tú sientes, pues esa adrenalina, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando vamos en las ambulancias no decimos, ya la adrenalina ya se me subió, ¿no? Ese tipo de situaciones llegan a generar efectos, pues, de placer ante una persona, y eso lo puede generar para seguirlo haciéndolo, ¿no? Aquí voy a poner dos ejemplos, ¿no? Aparte del de Rambo, sabemos que es un personaje ficticio, es un personaje que lo han valorado en muchos lugares como una figura de acción y una persona pues altamente bélica, pero en la realidad pasan dos cosas diferentes. Aquí voy a hablar de Mark Essex y de Charles Whitman. Estos dos personajes son dos personas entrenadas militarmente y eran muy buenos en lo que hacían, y esto pues generó que de acuerdo a cómo era su comportamiento pudo empezar o más bien hicieran estas atrocidades, ¿no? Mark Essex, él fue un francotirador en serie en Estados Unidos, ¿no? A él se le conoce como el francotirador de Nueva Orleans, donde mató a 9 personas aproximadamente, y fue asesinado por la policía en uno de estos ataques, ¿no? Y Charles Whitman, un estudiante de la Universidad de Texas, fue un ex-marine, y él atacó a 15 personas, ¿no? Bueno, mató a 15 personas e hirió a 32 personas, ¿no? Entonces, la mayoría de estos actos o de estas situaciones o de este patrón más bien, que nosotros observamos en este tipo de personas, pues llega a ser complicado. Esto se puede prevenir de una forma muy, muy importante, ¿no? La forma más sencilla de poder prevenir este tipo de situaciones es visitar al psicólogo, ¿no? Esto es muy importante. ¿Para qué? Para tener una mente sana y obviamente no llegar a este tipo de situaciones. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? El hablar de todo esto es para que nosotros entendamos que los crímenes que nosotros podamos encontrar pueden ser aparentemente asociados a un síndrome como el que acabamos de hablar. Este síndrome de Amok, pues puede ser, o más bien es extremadamente raro, ¿no? Y este síndrome, pues, ha generado, pues, muchas masacres, ¿no? O las han vinculado a estas masacres. Obviamente es un proceso en el cual necesitamos nosotros entender qué pasa en todos ellos y saber por qué suceden. El 20 de abril de 1999, por ejemplo, la masacre de Columbine fue una de las masacres pues, más complicadas que se han reportado en Estados Unidos, ¿no? Esta masacre pues acabó con 15 personas en Estados Unidos, y esto pues generó que los atacantes se suicidaran. Muchos de los atacantes, si no son abatidos por la policía o si no son detenidos, pueden apegarse a algún estado mental y poder decir que tienen ahí algunas complicaciones, ¿no? Por eso es la importancia de nosotros saber qué es este síndrome y poder investigar un poquito más de ello y obviamente saber si es ligado a este síndrome o no.
muchos de ellos, a pesar de que son capturados, buscan la forma de terminar con su vida o se suicidan. La masacre de Virginia Tech también fue una de las más grandes que se han visto en Estados Unidos y esto pues genera esa complicación, ¿no? La masacre de la escuela primaria de Sandy Hook, el tiroteo de Múnich, muchas de estas masacres han dado una información muy valiosa para el personal que se encarga de investigar este tipo de casos y generar estos protocolos. Por si no lo sabían, en México hemos tenido también tiradores activos muy, pues no famosos, pero sí se han escuchado demasiado. Si no lo sabías, bueno, el día de hoy ya sabes que hubo tiroteos. Uno de los más populares o más conocidos fue el de la estación de Valteras, el 18 de septiembre de 2019, donde una persona vino de otro estado y atacó a un policía, ¿no? Hubo otras personas que intentaron quitarle el arma y esto, pues, no lo lograron, ¿no? Nos podemos pasar hablándonos de cuántos tiradores, de cómo fueron, qué pasó, pero la verdad es que es demasiado tiempo. Como tenemos corto tiempo, vamos a seguir, ¿vale? Esto nada más como algo extra, ¿no? Hay la mayoría de los actos que se generan de disparos y así de tiradores activos en México, pues llegan a ser en las escuelas, ¿no? No estamos muy lejos a lo que vive Estados Unidos en las escuelas. Es muy importante también empezar a reconocer este tipo de situaciones. Aquí les voy a enseñar un listado de las 10 ciudades más peligrosas del mundo en el 2021. Esta lista que están observando ustedes es una lista que se generó en el año 2018. Vean cómo de los primeros 10 lugares, Tijuana, Acapulco, Caracas, Venezuela, Victoria, Tamaulipas, Juárez, Ciudad Juárez, Irapuato, La Guayana venezolana, Natal y Fortaleza, Brasil, Venezuela, en el 2018 eran las más violentas. En el 2021, el primer lugar los lleva Celaya, Guanajuato, en México. Solamente en el 2020 hubo 600, 700 aproximadamente homicidios en ese año, ¿no? Después lo sigue Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada, Uruapan, San Luis, este es en Estados Unidos, la Feria de Santana en Brasil y Cape Town en Sudáfrica. Vean cuántos, porque los que nos escuchan de otros países quieren venir, vengan, no pasa nada, créanme que solamente es para los malos. Nosotros que somos niños buenos, la vamos a pasar bien. Pero solamente hay que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Cuántos lugares estamos tomando en México ante este tipo de situaciones? Por eso es de que necesitamos saber o necesitamos encontrar el agresor. No vamos a encontrar algo exacto que nos diga, él va a ser el tirador, ¿no? Esto es algo impredecible, como ya lo habíamos visto, ¿no? Esto puede ser de diversas edades, no hay edades específicas para que alguien pueda generar este tipo de situaciones y pues normalmente la agresión va a seguir hasta que la policía llegue. Una vez que la policía llega, inclusive aunque cuando llegue la policía, la agresión continúa. Y esto pues termina en dos partes. La primera, o lo detienen o lo abaten. ¿Por qué? Porque hay que ver también el riesgo-beneficio ante la población, ¿no? La violencia como manera de liberar emociones, ese también es un factor muy importante. Y en la mayoría de los ataques llegan a ser generados por hombres. Aunque no todos, la mayoría son generados por hombres, ¿no? Los ataques por raza a veces son como que muy espontáneos. Esto, pues yo la verdad no lo considero así. Hay muchos ataques que se dan justamente por las razas, ¿no? Y estos ataques son muy comunes. Que no se den los datos oficiales, bueno, esa es otra historia, ¿no? La motivación, como en todos lugares, suele ser por venganza. Todos los que estamos en ese tipo de ambiente, pues sabemos que la mayoría de las situaciones más complicadas tienen que ser o llegan a ser por venganza, ¿no? Bien, ¿hasta ahorita hay alguna duda? Profesor Charlie, ¿quiere anexar o complementar algo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. De manera de complemento en la cuestión
me llamó, tenemos entre la cuestión psicológica y criminológica, pues bueno, lo toman en de la cuestión psicológica y psiquiátrica como una cuestión de trastorno. Va a tener una prevalencia de individuos teniendo una raíz. Los seres humanos nacemos de biopsicosociales, ¿ok? Toda la mayoría de personas que presentan Creo que tenemos complicaciones con su audio, aún profesor. buscando justamente trastornos. Ahí me escuchan ya. Más o menos. Ok, ahí me escuchan mejor. Mejor. Ok, perfecto, sí es. Ahora ya no le escucho. Nuevamente recapitulando, al ser psicosocial, un antecedente previo. Y ese antecedente siempre va a partir justamente de una personalidad con tendencia antisocial o narcisista. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, venimos con esa construcción de problemas a nivel de núcleo familiar, como de núcleo social, y vamos a desencadenar situaciones traumáticas. En situaciones traumáticas, pues bueno, van a generar esa tendencia a desarrollo del síndrome de Amok. Justamente como comentaba usted, son personas que van a estar aisladas socialmente, no se dan cuenta de quieren tener vínculos, reaccionan siempre de una manera violenta ante las situaciones, pero siempre van a presentar esa, que cuando llevan a cabo un acto de violencia, se desconectan de la realidad y al momento de regresar a la parte de la realidad, no están conscientes de lo que ocurrió. Muchas veces cuando se hace la parte de estudio criminológico, ese tipo de personas dicen, es que no estoy consciente qué fue lo que pasó, no estoy bien seguro qué fue lo que pasó, y entonces por consiguiente surge esa parte de que no podemos llegar a diagnosticar de manera adecuada el síndrome de Amok porque se llega a confundir con situaciones Bien. Corta mucho, que perdemos minutos. Sí, se corta muchísimo. Hay una desconexión en tendencias. Bien, mi jefe, ¿Okay? le voy a tener que cortar para seguir con la charla. Sí, no se preocupe. Ya le damos porque sí se nos cortó un poquitín. A ver si al final podríamos retomarlo. Muchísimas gracias, jefe. Bien, entonces, para seguir, el agresor, como ya se los había dicho, no hay como que un perfil exacto, ¿no? Tenemos que descubrir básicamente qué es lo que nosotros podamos encontrar. Hay factores de riesgo, como en todos, claro, ¿no? Este historial de actos violentos, la exposición a la violencia. A veces el apoyo familiar llega a ser uno de los factores más grandes porque pues, no es como que te dé la mayor cantidad de indicadores, ¿no? Sí es un factor, pero pues no es como que algo que sea específico de, ¿no? Enfermedades y trastornos mentales creo que es uno de los temas más complicados, sobre todo si no estamos familiarizados en el entorno y necesitamos saber cómo es esa complicación. Si ustedes pensaban que en la enseñanza psicológica solamente era para que pudieran entender cómo es su proceso mental, no. La mayoría de este proceso es más para identificar a este tipo de pacientes o a estas personas que llegan a tener estos trastornos y obviamente poder saber en qué situación podamos o pueden ellos estar en su ambiente, ¿no? Antecedentes de suicidio, yo siempre lo he mencionado, paciente suicida que intenta suicidarse una vez, va a volver a intentarlo. Esto con el fin de que si no se le da la atención o no se le escucha como esta persona lo quiere, pues vamos a tener una complicación, ¿no? El aislamiento, la inestabilidad es un factor también. El odio, muchas de las personas con las que trabajamos tienen odio a algo
y pues, aunque sea mínimo, está ahí el sentimiento, ¿no? El sentimiento puede ser manipulable y manejado para muchos lugares. Entonces hay que tener cuidado. La salud mental, la salud psicológica tiene un factor muy importante aquí, ¿no? El uso de drogas, las humillaciones y venganza también son factores de riesgo que nos pueden llevar a encontrar a alguna persona en esta situación. Muchos de los protocolos te dicen, o más bien muchas de las personas te dicen, oye, hacerse el muerto pues funciona, o sea, si yo encuentro que hay balacera en algún lugar, ¿me funcionaría hacerme el muerto? La verdad, creo que es uno de los puntos más complicados, ¿no? Yo creo que hacerse el muerto no es una opción. No tendrías que hacerte el muerto en tu primera opción. ¿Por qué? Porque se han dado casos en donde el agresor, una vez que ha cometido este acto, regresa a rematar, por así decirlo, y obviamente si estás en el piso, pues no es un blanco fácil para ellos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Inmediatamente que tú encuentres una situación de este tipo, necesitas evacuar el lugar de forma rápida. Y la precaución, como ya les había mencionado, para aquellos que están dentro de la investigación y en la parte criminal, no podemos vincular este crimen sangre a este síndrome. Tenemos que identificarlo de forma más específica y obviamente entender qué tipo de trastorno o qué tipo de situación es la que está viviendo esta persona, ¿no? No siempre llegamos a tener estos datos porque, como se los había mencionado, es un proceso rápido, es un proceso en donde va a ser en minutos y esto pues va a generar complicaciones si no lo identificamos. No hay que dejar a la ligera absolutamente nada. La asociación de este trastorno, como ya lo había mencionado el profesor Charlie, muchos de ellos no tienen idea de qué es lo que pasa o qué fue lo que sucedió. Hicieron el acto criminal y al final del día no recuerdan qué es lo que pasa. Es un proceso cerebral que también nosotros tendremos que investigar o que se tendría que investigar, ¿no? Porque a este proceso se le llama amnesia lacunar. Esto es muy interesante para aquellos que están en la investigación y obviamente no dejarlo a un lado. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para enfrentarme a una situación de un tirador activo? Aquí vamos a hablarlo en 3 puntos. Run, hide and fight. Correr, esconderse y luchar. Oye, pero ¿luchar? ¿Sí? Los protocolos que te dan la Universidad de Texas, la FEMA y otras instituciones que han estado dentro de estas investigaciones, esto es lo que te menciono, lo que tienes que realizar. Correr, esconderte y pelear. Primero que nada, vamos a estar atentos ante cualquier peligro posible. ¿Esto por qué lo vamos a mencionar de forma más rápida? Primeramente, porque en nuestro entorno vamos a encontrar puntos vulnerables, puntos donde nosotros podemos estar seguros, pero en realidad solamente nos exhibe, nos pone en un peligro latente, ¿no? Buscar todas estas salidas. A pesar de que muchos de aquí están en servicio, o a pesar de que muchos de aquí tienen esa, bueno, una vez que salen de su entorno, pues vuelven al medio civil, ¿no? No, en muchos casos, pues llevar su trabajo a la casa llega a ser, pues, complicado, pero cuando eso sucede, una vez que tú te quitas el uniforme, pues pasas a ser miembro o pasas al estado civil, ¿no? Esto nos puede llegar en cualquier situación. Si tú estás preparado para cualquier situación, te lo reconozco, pero para este tipo de situaciones, lo principal que tienes que hacer es salir del lugar. No necesitamos héroes. Los héroes están en un solo lugar y creo que sabemos todos en dónde se encuentran. Por eso es de que estos pasos nos van a decir qué es lo que tenemos que realizar de forma más asertiva. ¿Por qué? Hay trabajos en conjuntos que los vamos a hacer con el medio policial y eso ahorita vamos a tocar un poco el tema. Si tú estás en tu oficina, vas a estar en ese lugar hasta que encuentres una salida cercana o te puedas ocultar. Si tú estás en un pasillo, vas a tener que buscar un lugar en donde refugiarte y cerrar esa puerta con llave.
Como último recurso, vas a intentar incapacitar al tirador activo. ¿Qué quiere decir? Vas a buscar la forma de atacarlo. Pero si no estás seguro, lo más recomendable es que o te escondas o que salgas del lugar. Si el tirador se encuentra cerca de ti, vas a generar que, una, lo vas a poner nervioso y dos, vas a hacer que te dispare. Y lo que nosotros queremos es aminorizar el riesgo. Las probabilidades de supervivencia para nosotros estar en una situación de este tipo es salir. Pero si el tirador está cerca de ti, tendrías que buscar la forma de cómo inhabilitarlo. Si no tienes esa forma, mejor no hagas nada. Sigue escondido y espera a que pase. Y vas a llamar al 911 o a la línea de seguridad en tu país cuando sea seguro de hacerlo. Si no es seguro, no hables al 911. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué pasa con los teléfonos móviles. Esto vamos a determinar de forma más rápida dónde se va a encontrar, dónde vienen los sonidos, en dónde se encuentra el tirador si es que tú lo estás observando y retirarte del lugar. Si puedes informarle a tus compañeros, a todas las personas que estén cerca del lugar, que no vayan a esa dirección, pues es parte de. Para que tú puedas realizar este escape, primero que nada, saber en dónde estás. Planear esa ruta de escape, hacia dónde me voy a dirigir. Si yo veo un pasillo libre y corro, y en lugar de salir me lleva al sótano, me voy a volver una víctima. Primeramente necesitamos saber dónde estamos y después poder salir, encontrar estas salidas. Evacuar el lugar lo más rápido posible. Alguien más, realízalo. Esto también lo puedes hacer aún estando en servicio. En servicio tienes que salir del lugar. Como operadores del sistema de salud, tenemos que salir del lugar. Si eres una persona que está activamente en la policía y que obviamente tienes que brindar el apoyo, como por ejemplo aquí en México, algunas personas en el ERUM, aparte de que son paramédicos, son policías. Y ellos, en lugar de salir, en algunos casos, tienen que entrar. ¿Sí? Es muy importante ir separando esa línea, ¿no? El servicio de urgencias médico civil tiene que retirarse. Solamente va a ingresar cuando el servicio de policías te pida que, de no ser así, no vas a entrar. Inclusive también con los paramédicos que son policías. Si el paramédico que es policía se encuentra en una situación complicada, no va a poder entrar hasta que el área sea segura. Pero si no tiene opción, va a tener que entrar a esa área. Pero son temas que vamos a ver más adelante. Hay que evitar, obviamente, que todos estén entrando a la vista. En México, por ejemplo, muchas veces cuando se escuchan los disparos, en lugar de correr, se acercan. Y pues eso no es algo pues válido, ¿no? ¿Cómo o por qué lo digo? Hace tiempo hubo un tiroteo en Torreón, en un estadio, estaba jugando un equipo de fútbol y empezó un tiroteo. En lugar de correr, la gente se acercaba a grabarlo. Y eso va a complicar. Primero, lo que tienes que hacer, como siempre nos han enseñado, es salir del lugar y mantener, obviamente, nosotros, pues, esa ruta de escape, ¿no? No vamos a intentar mover a nadie. Si le dispararon a alguien, no muevas a nadie. No puedes hacer, tienes que salir del lugar. ¿Por qué? Porque eso, si tú te quedas a atenderlo, vas a volver una víctima más. Una vez que tú sales, es importante marcar al 911 y que ellos se encarguen de la situación. Si obviamente puedes tener pues esa libertad de poder trabajar en las dos partes, pues qué padre, ¿no? Pero lo más recomendable, o como nos los marcan los protocolos, es salir. Una vez que nosotros salimos, pues ya vamos a ir a un lugar más seguro. Pero aquellas personas que no pueden salir porque se encuentran en un área diferente o porque tienen que pasar por donde está el tirador, pues lo más viable o lo más recomendable es de que estas personas, busquen ese escondite, ¿no? Este escondite que pues nos va a proteger de la vista del tirador, nos va a brindar cierta protección
en caso de que existan disparos, ¿no? Estando en algún lugar cerrado. Si estamos en algún lugar abierto, tenemos un poquito más de libertad de movimiento, tenemos un poquito más de visualizar salidas pues más próximas o más asertivas, que si nosotros estamos en un edificio, pues tendríamos que buscar primero saber dónde estamos, cuáles son las salidas, cuáles son los puntos vulnerables, qué me puede proteger, qué no me puede proteger. Todo eso hay que observarlo, y eso también tendría que ser una exigencia. Me parece que en el norte del país ya se está aplicando en el plan de protección civil, meter este protocolo a ese plan de protección civil para tiradores activos. Y estaría muy bien que esto se adaptara a nivel nacional porque, como ya lo vimos, no es nada más un problema local, sino es un problema a nivel mundial. ¿De acuerdo? No vamos a limitar absolutamente nada. Si no tenemos la opción de salir, nos vamos a encovachar en un lugar y ahí nos vamos a quedar hasta que lleguen los servicios de emergencia o que tú puedas llamar a los servicios de emergencia y decirle dónde te encuentras. Pero también el tener el celular activo puede ser un arma de doble filo. Si tú no te diste cuenta que al momento de que marcaste el 911 tenías el tono activado y suena o te marca la operadora, te va a volver vulnerable. ¿Por qué? Porque va a revelar la posición en donde te encuentras. Y eso pues va a generar que él te busque y pues termines mal. Si ustedes van a activar el 911 estando ocultos, ponlo en silencio. Si vas a marcar solamente, solo deja el micrófono libre y deja que ellos escuchen todo lo que necesiten escuchar. Esto es muy importante para saber cómo ellos van a responder. Y una vez que ellos sepan cómo responder, necesitamos saber que una vez que el tirador esté lejos, poder hablar, poder generar esa llamada. Decir tal vez que estás bien o que estás mal o que necesitas algo más. O mencionar cuántos posibles tiradores hay. Si no puedes hablarlo, como ya te lo había mencionado, solamente déjalo. Conserva la calma. Es muy complicado decir conserva la calma en una situación bajo fuego, ¿sí? Porque el disparo de un arma de fuego se escucha todo menos un disparo. Lo que escuchamos en las películas de los sonidos del arma no es nada a lo que en vida real se escucha. Si el tirador activo está cerca de donde tú estás, trata de cerrar la puerta con llave lo más pronto posible y bloquear el paso, ¿no? Apagar el celular es muy importante, o el tono de voz, perdón, el tono, hay que ponerlo en silencio y trata de hacer el menor ruido posible. Si estás en un cuarto en donde todavía no llega el tirador, cierra la puerta, apaga la luz y trata de bloquear la entrada. ¿Sí? Y obviamente busca refugio, busca cómo resguardarte ante una situación de este tipo. ¿Por qué? Porque seguramente el tirador pues va a estar haciendo acción del arma de fuego, ¿no? Y permanecer callado lo que más puedes, ¿no? A veces algunas personas llegan a estar en crisis y esas crisis pues llegan a generar mucho ruido, ¿no? En el sollozo, en el llanto, en la respiración, y eso obviamente pues nos puede delatar, ¿no? Una vez que tú estés en ese punto, trata de conservar la calma. Si no te ha encontrado, dalo por hecho de que no te va a encontrar, a menos de que generes algún ruido. Como último recurso, y esto ya es algo definitivo, algo que no vamos a realizar si no estamos seguros, vamos a tratar de incapacitar, a este tirador. Pero solamente si estás en un peligro inminente o si no tienes otra opción. Si no tienes otra opción, pues vas a tener que buscar algo para poder inactivarlo y poder intervenir ante lo que esta persona te quiera hacer o no. Si tú ves que él tiene un arma larga, un arma corta, primero que nada, pues no te vas a poner a identificar qué tipo de arma es, qué calibre sea, cómo sea, bla, bla, bla. ¿Por qué? No todos los tiradores activos, bueno, en México, llegan a tener armas tan desarrolladas como en otros países. Muchos de los tiradores que hay en México son por armas fabricadas o armas hechizas. Eso es algo que, primero que nada, no lo vamos a observar. No nos vamos a centrar en qué tipo de arma es la que trae,
si es corta, si es larga. Pero sí es importante que si tú lo identificas, al momento de que lleguen los servicios médicos de urgencia, perdón, el servicio policial, sí le menciones, al menos si es un arma corta o es un arma larga, y ya, ¿sí? Una vez que te encuentres en esta situación donde ya no puedes salir, sí vas a poder tener ese contacto con el agresor y buscar la forma de neutralizarlo. No importa con qué lo neutralizas, si es con el sartén, si es con un extintor, si es con una silla, con lo que sea que tú creas poder manipular y que pueda generarle esta lesión a esta persona e inactivarla. Puedes lanzar objetos al tirador, pero la verdad es que no es como que muy efectivo. No voy a aventar yo un extintor porque es pesado a exponerme a que me disparen en ese mismo momento, ¿no? Solamente si te encuentras en una situación complicada, de cara a cara con el tirador, puedes realizarlo. Si no, mejor no lo hagas. Gritando, actuando de manera decisiva, actuando de manera agresiva, tal vez pueda sentirse un poco intimidado, que lo dudo mucho, pero en lugar de eso, yo creo que pues lo harías enojar un poquito más, ¿no? Entonces, mientras tú puedas tener ese sigilo y mientras tú puedas tener esa asertividad de que lo que tú vas a realizar lo va a inactivar, entonces hazlo. Pero si no, mejor ni te metas en problemas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Vamos a terminar. Bueno, casi. ¿No? No, muchas gracias. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Cómo vamos a responder cuando lleguen las fuerzas policiales? El policía, yo siempre lo he dicho y de hecho también a mis alumnos se los había mencionado, el policía es canijo y eso no quiere decir que sea un mal policía, sino que el entrenamiento, la ideología, la psicología del policía es justamente para este tipo de situaciones. El policía no va a llegar de forma amigable a decirte, oye, ¿dónde se encuentra el tirador? Pero no hables fuerte para que no sepan que estamos aquí. No. Ellos van a entrar con una fuerza en la limpieza. Nosotros le llamamos limpieza, ¿no? La limpieza del cuarto. Y tienen o deben de entrar con un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque eso también sirve como intimidar a estas personas que están generando esa complicación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal del policía? Detener lo antes posible al tirador activo. Esto, pues, ¿cómo lo va a hacer? Mediante el apoyo de los agentes. Normalmente llegan en grupos de 4, normalmente llegan en grupos de 3, en binomios, ¿no? Hasta en 6 personas. Dependerá también el tipo de entrenamiento y los lugares, ¿no? No sé cómo lo manejen en Perú, no sé cómo lo manejen en Colombia, no sé cómo lo manejen en Ecuador, ¿no? Pero sí deben de llevar su equipo especial, ¿no? Todo lo que sea en parte de la estar armados con rifles, con armas cortas, armas largas. Y obviamente, si ven que en algún momento estas situaciones pueden salirse del control, pues van a ocupar otros tipos de dispositivos, gas pimientas, granadas de luz, granadas aturdidoras, en fin. El policía te va a gritar, te va a decir, te va a empujar, pero no es porque tú seas el maleante, sino porque necesita identificar quién es el maleante. ¿Cómo nosotros vamos a hacer parte de? Primero que nada, si estamos en el lugar, conservar la calma y escuchar atentamente lo que te va a decir la policía. Si esta persona llega a hacer movimientos bruscos, el policía te va a inhabilitar, porque ese es su trabajo. Su trabajo es identificar cuáles son las posibles amenazas. Una vez que veas entrar a la policía, vas a levantar las manos y vas a separar bien los dedos. No vas a tener los dedos pegados. Separa bien los dedos y trata de no hacer movimientos bruscos. Si tú haces movimientos bruscos, el policía, te lo garantizo, que te va a neutralizar. No te va a batir, porque una cosa es neutralizar, no puedes hacer nada, y a batir es donde pues, te va a matar, ¿no?
Simple y sencillamente va a buscar la forma de minimizar ese riesgo. No vas a estar señalando todo el tiempo hacia dónde se va, ni vas a estar gritando. Bueno, en México es un poquito complicado ese tema porque hay muchas personas que gritan, ¿no? Y hay muchas personas que al momento de hablar se escucha como si gritaran, pero el policía tendrá que actuar de forma eh, pues profesional y decir, a ver, relájate. Los que son policías sabrán qué es a lo que me refiero, ¿no? Estas instrucciones tienes que realizarlas al pie de la letra de cómo te lo están mencionando los agentes de la policía. Si tú no lo haces, para ellos vas a ser una amenaza y obviamente van a buscar la forma de neutralizarte. Lo que sí tienes que hacer, lo que sí puedes hacer, es informarle dónde se encuentra o en qué dirección se encuentran los tiradores. Si hay más de uno, explicarles o decirles que hay más de uno y darles una breve semblanza, si es que los viste, de cómo es su porte físico. Si hay personas que traen chalecos, si traen más armas, no sé, lo que tú observes en ese momento es muy, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto le va a dar una idea al cuerpo policial del poder de fuego que tiene esta persona y obviamente de las posibles víctimas que podamos encontrar en el lugar. Es muy importante que toda esta información sea efectiva para las personas que van entrando a la limpieza del lugar. La limpieza del lugar, acuérdense que es ir buscando todo esta situación. Los primeros agentes que van a llegar al lugar, ¿sí?, no se van a detener por absolutamente nada. Si hay alguna persona que tiene algún disparo en el pecho, en la cadera, en el fémur, y ven que se está desangrando, no van a poder detenerse. El objetivo de ellos es eliminar la amenaza o neutralizar la amenaza, en el mejor de los casos, para que pueda ingresar este servicio de urgencias. Y el ingresar este servicio de urgencias no nada más es decir, a ver, encontramos unos paramédicos ahí, pásale. No. En este tipo de situaciones, la vulnerabilidad es mayor. Y si nosotros no podemos o no entendemos el tipo de situación en la que estamos manejando, no lo vamos a hacer efectivo. Muchas de las situaciones, en muchos casos, llegan ambulancias de todos lugares. Y no está mal. Lo que no está bien, lo que no está mal, es de que no les demos esa información o que no sepamos cómo ellos van a ingresar. Porque en muchas ocasiones solamente les damos el casco, les damos el chaleco y órale, vayan atrás del policía. Pero ¿y si la situación se vuelve complicada, si se vuelve a activar el tiroteo, qué es lo que van a hacer? El policía de primera instancia va a saber cómo reaccionar, pero y el personal médico que está entrando va a generar un entorpecimiento del proceso. Y lo que no queremos es eso. Lo que queremos es que sean equipos de rescate efectivos, que obviamente entren al lugar, saquen a los heridos y atiendan a los heridos. Esa es una forma eficaz de trabajo. Y ese es un trabajo que vamos a hacer en conjunto. No vamos a abandonar el lugar hasta que las autoridades nos digan que podemos retirarnos del lugar. Si nosotros nos vamos a entorpecer este proceso de investigación. Si ustedes se encuentran en una situación de este tipo, sí, pongan a salvo a todas estas personas, pero no dejen que nadie se vaya. Porque hay un dicho muy conocido en México, ¿no?, que, por ejemplo, dice, el ladrón siempre regresa a la escena del crimen, o, en algunos casos, ya se encuentra estudiando el lugar. Hay que tomar en cuenta todos estos factores, y no nada más por decir, bueno, no creo que pase. Muchas de las situaciones más complicadas en el país, incluso históricamente, en la Segunda Guerra Mundial pasó, por ejemplo, en el ataque a Pearl Harbor, minorizaron esos riesgos y nadie los tomó en cuenta. Y fue ahí en donde esos riesgos ahora son protocolos que se manejan a nivel mundial en materia de seguridad. Todos estos puntos que ustedes acaban de observar son los pasos básicos para que nosotros podamos entender cómo vamos a funcionar dentro de estas instalaciones o fuera de las mismas. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Como todos los protocolos a nivel nacional o en México, te piden un plan de emergencias. En ese plan, ustedes también pueden generar este plan estratégico ante tirador activo. ¿Qué es lo que yo tengo que saber?
Primero que nada, irme a recursos humanos, irme a las instalaciones, irme al personal. ¿Cuánto tengo de cada uno? Buscar las salidas y los lugares que pueden ayudarme a resguardar al personal en caso de un tirador y las salidas más viables o más fáciles para poder sacar a este personal del lugar. Es muy importante que nosotros empecemos a tomar en cuenta que los planes de acciones son planes de prevención. La prevención es un factor muy importante en este tipo de acciones. Si lo tomamos en cuenta y lo empezamos a implementar, vamos a minorizar los riesgos. Dicen por ahí, se predica con el ejemplo, y así es. Si tú empiezas a elaborar planes, aparte de que profesionalmente te vas a ver bien, vas a poder aminorizar estos riesgos y te va a quedar esa satisfacción de saber que pudiste aminorizar este riesgo. ¿Qué es lo que yo tengo que saber o qué es lo que debe de incluir mi plan de emergencia? Un método fácil para reportar el incendio y demás emergencias. En México hay algunos botones que ya se aplican, que los presionas y te liberan de este tipo te activan a los servicios de urgencia, ¿no? Estos procedimientos de evacuación, ¿cómo los vamos a hacer? Si los vamos a hacer en grandes cantidades o por personas o uno por uno, dependerá. ¿De qué dependerá? De la vulnerabilidad que tú encuentres en tu lugar de trabajo o en tu casa o a donde tú vayas. Estos procedimientos tienen que ser seguros, esta información tiene que ser asertiva y obviamente buscar los contactos de las personas indicadas que me van a ayudar a generar este plan de acción. Este plan de acción es la base de poder aminorizar estas incidencias a nivel mundial. La información de los lugares más accesibles o de los lugares más importantes, en este caso los hospitales, por ejemplo. ¿Cuántos hospitales tienes cerca de tu unidad de trabajo? ¿Cuántos hospitales hay cerca del lugar en donde tú vives? ¿A cuánto tiempo te queda? No estamos exentos a que un tirador activo llegue a nuestra casa y nos saque. En Michoacán se han dado casos de personas que han sido despojadas de sus viviendas por tiradores. No llegan disparándoles, pero sí los amenazan y los retiran del lugar. Y si los que no se retiran, pues ahí empiezan a dispararles, ¿no? Esta es información extraoficial. Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta. Generar este sistema de notificación de emergencias, ¿a quién le voy a avisar primero? ¿Quién va a ser el primero en salir? ¿Quién va a ser el primero en identificarlo? ¿Quién le va a hablar a 911? Mis brigadas. Las brigadas fungen cumplen una función muy importante para este tipo de situaciones. Pero es muy determinante también de que las personas que estén en las brigadas tienen que ser personas que puedan manejar la presión y que se puedan mantener en calma ante estas situaciones. ¿De acuerdo? La policía local, ¿a quién le voy a marcar? Si le voy a hablar a mi compadre que me contesta cada 3 días o a la persona que esté en el teléfono, y eso también con algunas limitantes, ¿no? Entonces, estos puntos no los dejen solamente al aire, tómenlos en consideración porque es muy importante reconocer y trabajar en ellos. ¿Cómo vamos a reconocer las posibles violencias en el trabajo? Esto es sencillo también. Los indicadores de violencia potencial en el trabajo por parte de un empleado es muy sencillo. Si tú le pides a alguien que haga algo y te contesta de mala gana, o una de dos, o está enojado, o no ha comido, o no le han pagado, o tiene problemas, perdón, pero al final del día es una conducta de alarma, es una señal de alarma. Si yo como empleado trato mal a mis trabajadores, voy a generar este tipo de sentimiento de rencor hacia mí y en algún momento puedo desatar una violencia. ¿O cuál puede ser esa violencia? Tal vez no pueda llegar a ser un tirador activo, pero sí vamos a tener complicaciones físicas, verbales, incluso hasta psicológicas. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tomar en cuenta que cada acción que nosotros generamos hacia otro alguien puede generar algo complicado. El bullying, anteriormente cuando decían, bueno,
en México no había bullying, ¿no? Cuando alguien te molestaba, le dabas unos trompazos y ya. Bueno, ahora las cosas son diferentes. El bullying es uno de los factores importantes que puede desencadenar una violencia y muchas de las masacres que se han generado es básicamente por el bullying, por este tipo de personas que son introvertidas, que no llegan a expresar lo que sienten y obviamente empiezan a tener estas complicaciones emocionales. Yo no me quiero meter mucho en este tema psicológico porque no soy el experto en el tema, pero sí es de suma importancia que la salud mental tiene que ser constante. Si tú llegas a tener complicaciones en tu trabajo o que tienes o conoces a alguien que todo el tiempo esté enojado, ojo, ¿por qué? Porque esto puede desencadenar una conducta potencialmente violenta y esto pues puede ser pues complicado para el medio en donde tú te encuentres, ¿no? ¿Cuáles son algunos factores que podemos encontrar? El abuso de drogas y el alcohol, ¿no? Es un factor muy importante que cuando nosotros lo encontramos en una persona que normalmente se encontraba sana, que iba al gimnasio, que iba al psicólogo y cosas así, pues hay que encontrar por qué. Hay personas que buscan solamente el hecho de que alguien nos escuche y muchas veces estamos metidos en el teléfono y, ajá, ¿y luego qué pasó? No, pues sí está cañón, ¿no? Ese tipo de situaciones pues llega a ser complicado. Necesitamos nosotros manejar esas emociones y necesitamos manejar el cómo abordar a esta persona. No nada más es escucharlo de que se desahogue y ya, ¿no? Sí hay que tomar pues cuidado en ese punto, ¿no? El cuidado de higiene, pues obviamente te vas a dar cuenta de que ya no es el mismo, su rendimiento ya no va a ser el mismo, su depresión va a ser más marcada todavía, no puede dormir, fuma demasiado, no sé, dependerá también el tipo de situación a la que pueda llevar esta persona. Y obviamente va a tener, pues, incumplimiento, va a tener ese problema ya a nivel de jerárquico, ¿no? Va a querer pelear con todo el problema y, y, pues tenemos ahí complicaciones. ¿Tienen ahorita alguna duda o algo así? No, profe. No, Bien. maestro. No, todo muy bien. Bien. Los cambios de No, humor. profe. Gracias. Los cambios de humor también llegan a ser complicados, ¿no? No nada más en el aspecto de, sí, pues voy a estar deprimido todo el tiempo, sino que, pues a veces el exceso del exceso también llega a ser un factor, ¿no? El exceso de risas, el exceso de todo, y tú sabes que esa persona está pasando verdaderamente mal. Ojo, cuidado ahí. Hay un factor, hay un punto muy, muy rojo en esa persona y necesitamos identificar por qué y qué es lo que pasa con ello, ¿no? Como empleador, pues tienes que estar al pendiente de todo lo que pasa alrededor de tu personal. ¿Por qué? Porque necesitas saber cómo se encuentran ellos. En el ambiente ya más táctico, aquellos que pertenecen a las unidades de intervención saben que este punto es sumamente importante en cualquiera de nuestros elementos. ¿Por qué? Porque esto pues, puede ser una respuesta positiva o negativa ante lo que nosotros debemos encontrar. Entonces, el, el, el no manejar el sentimiento de forma adecuada, pues me va a llevar a un punto pues bastante complicado, ¿no? Entonces hay que poner las cosas en orden, hay que ir mano a mano, pues ante una situación conductual positiva, no hay que dejarlo solamente al ahí se va, sino que hay que poner las cosas bien, hay que tener nuestra mente bien, nuestro ambiente laboral también en una forma sana, ¿no? Aunque a veces llega a ser complicado, pero es muy, muy importante, ¿no? Y obviamente evitar que estas personas se sientan que todos estamos en su contra, ¿no? Esto es muy, muy importante para que pues generemos esa empatía, ¿no? Para aquellos que llegan a generar estos actos violentos. No nada más es castigarlos, sino que también hay que saber qué es lo que sucede, cómo se dieron las cosas y obviamente esto nos va a dar información para que más adelante pues, podamos llevarlo, ¿no? ¿Qué vamos a manejar en consecuencias de una situación? Pues vamos a hacer el recuento de todas las personas que están en el lugar. Esto, pues obviamente, ¿cómo lo voy a saber? En mi plan de atención, yo voy a identificar cuántas personas están en el lugar de trabajo o en la zona y obviamente al final hacer el recuento de cada uno de ellos. Si hay víctimas, pues obviamente
necesitamos alertar a sus familiares. Esto ya se encargarán pues, las instancias correspondientes, pero pues sí hay que darle una evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto al final del día nos va a ayudar a saber en estadísticas cuántos fueron, cómo fueron y por qué pasó estos incidentes, ¿no? Ya para terminar, facilitar la proclamación de futuras emergencias. Esto, ¿cómo se hace? En el análisis y el reporte, como ya lo había mencionado, la documentación de actividades en respuesta de emergencias, identificaciones de medidas exitosas, proveer este análisis de nuestro plan y definir pues completamente cómo podemos mejorar este plan y cómo lo podemos llevar, ¿no? Ahora, esto ya es un extra. Si quieren saber un poquito más del tema, con muchísimo gusto esperamos sus solicitudes de este curso, del Rescue Task Force, porque aquí ya encontramos a las áreas tácticas operativas en colaboración con el personal médico sanitario. Si alguien tiene alguna duda, con muchísimo gusto puede decirla. Estoy leyendo aquí algunas situaciones, algunos mensajes. Paul, un abrazote, amigo Paul. Nos cuentan algunas experiencias también de seguridad que hay. Digo, podemos hablar de muchísimas experiencias, creo que tenemos un aforo muy interesante, entonces, pues, listo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda. Que siga así. ¿Qué tal? Mire, me presento, mi nombre es Leonel Salmerón, estoy en la Universidad de Cuech. Referente a sus 3 reglas que usted nos estaba explicando, supongamos que yo aplico todas correctamente, ¿no? Si llega a ser el caso. Y en caso de que yo llegue a tener, bueno, no sé si se puede llamar algún tipo de enfrentamiento con el agresor y a mí se me llegase a pasar la mano y no sé si llega a morir, ¿yo tengo alguna repercusión por esa parte? Yo siendo personal de salud. Básicamente, si tú me dices que si lo matas, ¿te vas a ir a la cárcel? No. Sí, exactamente es eso. No. Estás protegido ante estos protocolos. ¿Por qué? Porque estás defendiendo tu integridad, estás defendiendo tu vida. Sí va a haber una investigación, sí te van a preguntar que por qué le metiste 25 cuchilladas en la cabeza, pero básicamente no te pueden hacer mucho. Si acaso solamente vas a tener ese proceso, pero no es algo que te vaya a generar una complicación. ¿Por qué? Porque tú no fuiste el agresor, tú no fuiste quien inició este problema, ¿no? Y esto obviamente es como a muchos policías se los hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo vas a defender tú la Constitución? ¿Cómo vas a defender tus derechos si no te lo sabes? Para que esto no te llegue a agarrar de sorpresa, léete un poquito más en la parte de tus derechos, en la Constitución, y te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Podríamos hablarlo de esto de muchas formas, pero básicamente la respuesta es no. Ok, le agradezco.